Mañana tenemos la pregunta planteada en redes sociales: ¿por qué lloviendo menos que Honduras, Israel no enfrenta la crisis de agua permanente que tiene nuestro país? Esa es la pregunta que hacemos a usted, hondureño, que nos ve a través de Canal 5 y también que nos lee a través de las redes sociales. Frente a Frente HN en Facebook y Twitter es nuestro usuario oficial. Les repito la pregunta esta mañana: ¿por qué lloviendo menos que Honduras, Israel no enfrenta la crisis de agua permanente que tiene nuestro país? Iniciamos ahora el programa. Contamos también con la presencia esta mañana del secretario de la Presidencia, Eval Díaz, quien nos hará el comentario preliminar sobre la temática que vamos a abordar hoy con el panel de Israel, que viene a ofrecernos asistencia ante los problemas de agua que enfrentamos. Y yo pediría al ministro, secretario de la Presidencia, si nos puede presentar a los amigos presentes hoy. Gracias. Bueno, Renato, buenos días al pueblo hondureño, buenos días a los amigos de la Comisión de Israel que nos visitan. Para contextualizar, se da justamente en el marco de una alianza política que el gobierno de Honduras ha establecido con el gobierno de Israel, que hemos venido hablando sobre todos estos temas en el pasado. Ustedes recordarán que Honduras abrió su oficina comercial en Jerusalén, y el presidente de Honduras también reconoció a Jerusalén como capital de Israel. En esa construcción de una amistad mucho más estrecha entre ambos pueblos, parte de la cooperación que se está construyendo entre los dos países es compartir la experiencia que tiene Israel en el manejo de agua. El presidente Hernández pidió al primer ministro Benjamín Netanyahu este apoyo y ha respondido inmediatamente, a pesar de que en Israel en este momento acaban de pasar elecciones y que están en un momento especial. Sin embargo, ellos han venido para explorar lo que nosotros tenemos. Se han reunido con diferentes instituciones, hoy siguen, estarán en el Congreso, en la noche se reúnen con el alcalde y luego nos harán un diagnóstico y recomendaciones cómo enfrentar el agua, este tema del agua que se deriva, Renato, del cambio climático. Hoy el presidente Hernández hará justamente en Nueva York, en el marco de la Asamblea de Naciones Unidas, su exposición con relación a la vulnerabilidad que tiene Honduras por causa del cambio climático, porque Honduras está entre los 3 países con mayor vulnerabilidad a este tema del cambio climático. Así que hoy la idea es hablar de este tema tan importante como es el agua. Podemos vivir sin electricidad, podemos vivir sin otras cosas, pero no podemos vivir sin agua, es vital. Y yo termino mi intervención diciendo algo que a mí me impactó en la conversación que tuvimos el día de ayer en la plática inicial. Latinoamérica y Honduras en particular, me decían ellos, parte de la cultura de la abundancia, siempre han tenido agua. Así que hoy no saben qué hacer porque ya no tienen ese líquido a disposición. Israel parte de la cultura de la escasez, porque en la zona donde está Israel ha habido siempre escasez de agua y ellos han construido a partir de esa cultura de la escasez, han logrado valorar, la sociedad valora el agua como un precioso líquido y así lo cuidan. Nosotros no, como lo hemos tenido siempre ahí, no lo cuidamos. Y eso tiene que ver un tema cultural. El tema del agua, Renato, podemos hoy culpar al gobierno, podemos culpar al alcalde, podemos culpar al SANA, podemos culpar a todo mundo, pero en realidad es un tema cultural. ¿Qué valor le da la sociedad hondureña al agua? Y en torno, una vez que hemos dado respuesta a esa pregunta, debemos ponernos a trabajar todos en construir un nuevo sistema de manejo de agua. Así que esa es la relevancia. Estamos hablando del futuro, estamos hablando, como usted lo puso en la introducción, de algo dramático,
Estuvimos a pocos días de que la ciudad más importante del país en términos de población se quedara sin agua. Eso es algo realmente dramático. Eso significa que aunque ya empezó a llover y ya empezamos a ver correr el agua, no debemos olvidar este debate, no debemos echarlo a la gaveta, ya estuvo, ya se llenaron los embalses y vamos a que siga la vida. Es el momento de tomar este tema como algo prioritario y no soltarlo hasta que lo resolvamos, porque afortunadamente hay soluciones. Yo más bien preferiría que ellos hablen, Renato, y que nos expliquen qué han hecho, qué han visto y cuáles son los alcances de esa colaboración y experiencia que ellos tienen y que van a compartir con nosotros, y que estoy seguro que el pueblo hondureño se va a beneficiar de esta visita y de esta colaboración que estamos construyendo con el Estado de Israel. Dicho en otras palabras, le pregunto a mis panelistas qué hubiese pasado en Tel Aviv, en Jerusalén, si solo hubiesen tenido reservas de agua para consumo humano durante 30 días. Eso fue lo que nos pasó aquí en Honduras. En Tegucigalpa, que es la capital con más de 1 millón de habitantes, el SANAA y las instituciones que velan por el suministro de agua nos dijeron: pues vamos a racionar el agua porque solo tenemos reservas de agua para 30 días. Si no llueve, nos quedamos sin agua, más de 1 millón de personas. Tétrico, es decir, algo que no nos había ocurrido nunca. Y buena parte de los municipios del país está en esa situación. Y la gente más pobre en Honduras tiene que comprar los toneles con agua más caros inclusive que lo que paga un rico de Honduras por el suministro de agua que le llega desde la institución que la distribuye. Una situación realmente difícil que pasamos, pero qué bien que el gobierno esté ejerciendo ya políticas capaces de implementarlas para aprovechar el poco líquido que nos cae en estos tiempos. Hoy aquí con nosotros también el director general adjunto de Infraestructuras Energéticas y Recursos Hídricos de Israel, el señor Lipschitz. Bienvenido, buenos días. Good morning. El director general adjunto de Ingeniería Mekorot, la compañía de agua de Israel, Yossi Chamaya, me disculpan por la pronunciación. Nos vamos ofendidos, sí. Bienvenido. Buenos días. Nos acompaña el doctor Diego Berger, que es el coordinador internacional de proyectos especiales de la Compañía de Agua de Israel. Buenos días. Y don David Schwarzman, agregado de Agricultura y asesor ministerial de la Embajada de Israel en Guatemala. Bienvenido. Buenos días. Tengo que ir a la primera pausa comercial y luego dialogo con ellos. La gran pregunta que los hondureños siempre nos hemos hecho, Jennifer Girón, ¿cómo Israel, con menos lluvia, porque anualmente cae menos lluvia en Israel que en Honduras, allá han sido capaces de aprovechar la cantidad de agua que les cae y han convertido en verde el desierto? Justamente usted está contestando. Porque tenemos menos lluvia. Porque tenemos menos lluvia, como el secretario dijo, el asunto cultural, que empezamos de una cultura de la escasez. O sea, usted en la misma pregunta está contestando. Nosotros tenemos menos agua del principio, o sea, el comienzo es diferente. Aquí ustedes empiezan con un lugar en que tenía más lluvia, entonces, como dijo bien el secretario, empezaron de la cultura de la abundancia. ¿Cómo ustedes pasan a una cultura de la escasez? Israel fue fundada en una cultura de la escasez, o la gente es como en el desierto. Entonces no hubo un cambio, el cambio climático nos afecta pero de otra forma. Es por eso que en la misma pregunta, cuando usted dice ¿por qué no nos va bien? Porque tenemos menos lluvia, desde el principio. Es paradójico, pero así. Una de las cosas que siempre decimos en Israel, Israel fue bendecido con la falta de los recursos hídricos. Una bendición para nosotros. Bueno, y uno debe reconocer que nosotros nos bañamos y gastamos grandes cantidades de agua, lavamos nuestros vehículos con grandes cantidades de agua. Bueno, vamos a llegar, por la víspera digo, a hablar sobre educación.
Por lo que estoy escuchando, vamos a determinar que habrá que cambiar nuestros hábitos, nuestras costumbres del derroche de agua, ahora que tenemos escasez de agua. Bueno, el mismo señor Diego Berger nos decía, ahí tienen la respuesta en la pregunta. A la población israelí se le enseñó cómo utilizar el agua, a ser capaz de racionalizar el agua, a no botar el agua, a no despilfarrar el agua como nos ha ocurrido históricamente a los hondureños. Y vamos con el señor Berger, con el doctor Berger y luego con el señor Schwarzman a presentarles algunas fotografías de cómo era Israel en 1948 en relación al agua. Y luego vamos a ir profundizando sobre el tema, la cooperación entre Israel y Honduras para enfrentar esta crisis que tenemos a raíz de las pocas lluvias, de las largas sequías, producto del cambio climático. Comencemos con la primera fotografía, señor Berger. Sí, sí, pueden poner ahí la de Jerusalén. En el 1948. Fue la declaración del Estado de Israel. En ese año, justo después de la declaración, los países árabes sitiaron la ciudad de Jerusalén. Y ustedes pueden ver aquí cómo fue abastecido el agua en la ciudad. O sea, acá la gente haciendo colas, había camiones, como los camiones que tienen aquí con agua. Ven ahí una ducha ahí arriba. Yo siempre intenté convencer a mis hijas que tengan una ducha de ese tipo, pero no lo conseguí en casa, pero es el tamaño que querría que usaran. Y usted va a ver en la próxima laminilla que hay una foto sobre cómo se le explicó a la gente esto, fíjese, cómo se le explicó a la gente que tenía solamente 10 litros de agua potable por día. Esto está escrito en hebreo y aquí ustedes pueden ver que está la traducción en español. Esto se le dio a cada uno de los habitantes de Israel en el año 48, 71 años atrás. Se le explicó, de los 10 litros, es lo que hay, usted no va a tener más porque la ciudad está sitiada y vienen camiones. 2 litros déjelo de al lado para beber agua. Parte de ese agua potable es agua para cocinar, es el segundo que está viendo a la derecha. Y fíjese que después hay un montón de sucesión de cómo tiene que ser usar el agua. Para limpiar, por ejemplo, la vajilla, la limpieza final tiene que ser con agua potable. Pero el agua que se le dio usted no la tiene que tirar. Fíjese que ese agua va para un lugar que está escrito agua con jabón. O sea, ese agua va a ser reusada para poner la vajilla en remojo durante un día. Y ese agua tampoco usted la va a tirar, la va a poner en un balde para después limpiar el suelo o usarla para el sanitario. O sea, no es solo que estamos sentando la base cultural, se le está explicando a la gente qué es lo que tiene que hacer y también se le explica la base del reuso. El reuso en Israel empezó, digamos, unos 25 años después de eso. ¿Está bien? Esto es la base de todo. Como en su pregunta decía, ¿por qué Honduras tiene más problemas cuando Israel tiene menos lluvia? Justamente por eso, porque Israel tiene menos lluvia, entonces hay que empezar desde el comienzo a tener una cultura de la escasez. Eso es básicamente. Y ahora preguntémonos, reflexionémonos, ministro, ¿cuándo ha rehusado agua? Después de lavar los platos, ¿en su casa rehusan esa agua? En la mía no, voy a hacerme la primera autocrítica. No, esto era a nivel de persona. Ah, bueno, de 1948. Ahora lo utilizamos a nivel de gobierno, sí, pero era esto del 48. Pero bueno. Renato, vea, estoy viendo y escuchando la explicación que nos está dando. Es concebible porque en mi casa siempre ha habido pilas llenas de agua, porque de niños nos metíamos en las pilas a bañarnos con agua, jugábamos tirándonos agua, con las pailadas de agua. Y tenemos cisternas. En la costa, o sea, hemos tenido siempre abundancia. Entonces cuando nos dice vas a vivir con 10 litros de agua, simplemente no está en mi esquema mental. Y qué bueno que me hace la pregunta porque así debemos vernos todos los hondureños. No pensar en el otro. Yo ahorita puedo decir, el pueblo hondureño, no, yo no me imagino vivir con 10 litros de agua. Pero significa que con este tema del cambio climático, con el crecimiento de la población y la demanda de agua, tenemos que aprender los hondureños a administrar mejor el agua para consumo humano y después el consumo agrícola, que ese es otro debate. Sí, todo. ¿Aún hoy viven con 10 litros de agua? No. Tampoco podríamos, me imagino. No. Tenemos más o menos unos 90 metros cúbicos por año por persona, en lo que se usa. Sería como 250 litros por día. Pero esa cultura del ahorro del agua quedó impregnada. Es un ejemplo. En Israel, cuando la gente se baña,
si se va a duchar y se enjabona, apagan la canilla, o sea, el grifo para que no caiga agua. Cuando yo hablaba de eso una vez en la televisión de Uruguay, entonces los televidentes llamaban y decían, ¿cómo vamos a apagar el agua? Me voy a morir de frío. O sea, hace frío, no puedo apagar el agua, quiero agua en cuanto me estoy enjabonando. Le digo, bueno, escucha, tiene que decir qué es lo que quiere hacer, o se enjabona o si no tiene agua, tiene que decir cuál es un asunto cultural, eso es básicamente. En Israel también, cuando usted se está cepillando los dientes, también cierra el grifo. O sea, es una cosa cultural que desde pequeños los chicos ya saben que tienen que cuidar el agua. No es que hay que, también en un momento decían en chiste, que hay que bañarse entre 2 o 3 personas al mismo tiempo para economizar agua. Todavía no hemos llegado a eso, pero es parte de lo que, digamos, del asunto cultural. Son cosas básicas que si se van enseñando desde el prekinder en la escuela, los niños ya jóvenes o adultos aprenden a ahorrar el agua. Señor Schwarzman. Sí, es así, mire, lo que dijo el doctor Gerber es exactamente igual. Nosotros en un momento, hace unos 20 años, pasamos por una pequeña crisis de agua, de que no teníamos todavía las empresas desalinizadoras de agua y el mar de Tiberias estaba bajando el nivel y tuvimos que racionar el agua. Pero cuando el gobierno dijo tenemos que racionar el agua y no podemos hacer 1, 2 o 3 actos, entonces la gente no hizo ese 1, 2 y 3 actos. O sea, no es que solamente el gobierno fue el que dijo, sino que la gente se prestó a hacer lo que el gobierno decía para poder pasar esa crisis de agua. Y hubo campañas muy grandes por parte del gobierno de cómo ahorrar esa cantidad de agua. Y usted preguntó anteriormente si todavía seguimos con esa cultura, y sí, seguimos con esa cultura. Inclusive que hoy en día teóricamente no tenemos, prácticamente no tenemos problemas de agua, seguimos con la cultura de que tenemos que ahorrar. No se nos salió de la cabeza y eso se lo pasamos, y yo veo eso en mis hijos y veo eso en mis nietos, la misma cultura. O sea que no es que se pierde con las generaciones, sino que va pasando de una generación a otra porque así educamos a los chicos. Y no es solamente la parte, digamos, del consumo de agua, es en general, porque el consumo de agua y la conservación del agua es una parte. La otra parte es cómo nosotros mantenemos nuestras fuentes de agua, que es otro punto que hay que tomar en cuenta. O sea, no contaminar las fuentes de agua con basura, con lo que sea. Mi nieta de 3 años puede tomar un helado y puede ir con el papel 50 metros hasta que va a encontrar un basurero y poner el papel. En la vida va a tirar el papel en el piso. Lo pone en el bolsillo. O lo pone en el bolsillo del abuelo, una de las dos. Claro. Pero nunca va a ver que la gente tira basura al suelo ni a la calle, que se lleve el raudal y que después tape todas las tuberías. O sea, es una cultura que se va formando y como dijo muy bien el doctor Gerber, es una cultura que viene de necesidades. O sea, nosotros nunca no teníamos otro remedio que buscar la forma y la encontramos. Y así vivimos nosotros. Hoy en día no tenemos problemas de agua, pues tenemos la cultura que tal vez mañana no tengamos. Así que mejor cuidar. Bueno, ¿qué les parece? Y nosotros, y hay que decirlo con sentido crítico, aún en esta crisis de agua que hemos atravesado, mucha gente dejaba la llave de la pila abierta para cuando viniera el agua a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana, y se dormía, y se levantaba a las 5, 6 de la mañana, y la casa inundada, el agua desperdiciándose porque se llenó la pila, se llenó el recipiente, pero como yo me fui a descansar, sin importarme que en algún momento se iba a llenar el recipiente o la pila, el agua se desbordó. Aún en medio de la crisis hay escenarios y cuadros como ese. Es asunto de educación, es asunto de educación. Aquí los profesionales israelíes de un solo me llamaron la atención con la respuesta. Hombre, pero ahí está la respuesta. Si no aprenden a racionar el agua, si botan el agua, si no les importa el agua, si están 2 horas con el grifo encendido del baño, van a tener este problema que atraviesan ahora. Una respuesta sencilla, elemental. No hay que pasar por universidades para tener esa respuesta. En primaria, los niños de primaria ya deberían conocer eso. En el prekinder hay que irle enseñando a los niños a
tener esa cultura con el agua. Ahora mismo estaba viendo fotografías, ministro, en estas represas que tenemos, la Concepción y los Laureles en Tegucigalpa, cómo la gente bota la basura ahí cerca de la represa. Sí, mire, está de moda una niña sueca ahorita, antes de que ellos intervengan, está de moda ahorita porque ella está reclamando a los países por el tema del cambio climático. Pero estoy seguro que esa niña, que es una niña, no tira la basura en cualquier lugar. Nosotros tiramos la basura en cualquier lugar, porque alguien la va a ir a recoger, porque va a llegar la municipalidad con las compañías que recogen la basura y dejamos eso ahí. Pero así nos comportamos todos. Entonces son toneladas de basura a las fuentes de agua. Mire el problema que tenemos con el río Motagua ahorita, porque este es un tema no solo de los hondureños, es Centroamérica, Latinoamérica, las toneladas de basura que llegan en el río Motagua y que nos contamina las playas. Entonces, es bueno, Renato, lo que hemos hecho, empezar por hacer conciencia, después pasaremos a los otros temas, que es un tema cultural, pasa por la conducta de cada quien, la mía, la suya, la de los niños, la de cualquiera, que tenemos que tener conciencia que cada vez que yo tiro una bolsa de basura, cualquier cosa, donde sea, estoy contaminando el ambiente y las fuentes de agua, y al final la suma de eso es afectar el valor vida, el valor agua, y nos afectamos todos. Entonces tenemos que hacer conciencia y aprender a comportarnos. Si todos empezamos con esa cultura, seguramente las cosas van a ser más fáciles de resolver. La población de Israel en este momento es ¿de cuánto? 9. 9 millones. 9 millones, casi similar a la nuestra. Sí. 9 millones de personas. Es un crecimiento de 1,8 por año, por ciento. Con la diferencia, Va creciendo Renato, que mucho. nosotros somos la quinta parte en territorio de Honduras. Somos más pequeños que Olancho. Israel es más pequeño que Olancho. Israel cabe 5 veces en el territorio hondureño. Tiene 9 millones de personas, cabe 5 veces en los 112,000 y pico de kilómetros cuadrados de territorio que tenemos nosotros. ¿A cuánto asciende el consumo diario de agua en Israel, señor Lipchitz, que es el director general adjunto de Infraestructuras Energéticas y Recursos Hídricos? Creo que esta pregunta es para el señor Chamaya, director general adjunto de Ingeniería Mekorot, que es la compañía de agua de Israel. Sí, Yes. con usted. El consumo de the agua water consumption diario en Israel. Quiero hacer un contraste con lo que sucede en Honduras. Es decir, de manera total, es cerca de 2.2 millones de litros. Entonces, Mekorot suplía el 95% de esa cantidad y la otra está por otras compañías. Y nosotros reutilizamos 90% de la agua potable, porque es decir, 2.2 billones solo de agua potable es acerca de 800 millones de metros cúbicos, y de esta cantidad utilizamos alrededor el 90% de regreso, utilizando de nuevo esta cantidad. Entonces para nosotros es otra fuente de agua que puede, si no lo reutiliza, deberíamos de crear otras plantas de sanitización, otro sistema para tener más agua. Ese hábito de reutilizar el agua no lo tenemos nosotros, ni en tiempos de escasez. No tenemos el hábito de reutilizar el agua. Aquí agua que cae es agua que va a las tuberías. No la volvemos a reutilizar. Nos podemos lavar las manos, estar 5 minutos con el grifo ahí abierto, lavándonos las manos, y esa agua no la volvemos a reutilizar. Es que ahí está, fíjese una cosa, que en la ley del agua en Israel, en el año 59 se dijo que todos los tipos de los recursos hídricos pertenecen al público. Y cuando digo de todos los tipos, porque también se tomó en cuenta que iba a haber reuso de efluentes y todo. Para nosotros los efluentes son un recurso. No es un problema, es un recurso. Entonces, cuando usted empieza a ver a los efluentes como un recurso, ahí cambia la forma en que usted va a gestionar los recursos hídricos.
¿Entiendes? En la mayoría de cantidad del mundo lo que hacen, tratan de los efluentes para tirarlo, botarlo en el mar, en algún lugar, porque es un problema. De repente tiene agua sucia que hay que tratarlo. Cuando usted ve eso como un recurso, cambia toda la ecuación de la gestión que tiene dentro de un país. Es también una Para eliminar para mantener. Entonces, cuando usted no trata la afluencia, se vuelve un problema. Va a ir a los ríos o al mar y ese efecto crea un problema. Tenemos dos cosas juntas para evitar los problemas ambientales en las crisis, y tenemos otra fuente de par de millones de litros cúbicos que si no los tenemos que hacer 3 o 4 grandes plantas de desanitización para esta agua. Entonces es muy eficiente. Me gustaría que me repitiera este dato porque debe quedar grabado en toda la teleaudiencia nacional. ¿Qué porcentaje de agua aproximadamente se reutiliza en Israel del suministro diario a toda la población? Primero que todo, casi el 100%. 100%. Después de esta agua, reutilizamos alrededor de 5 millones de litros cúbicos, 500 millones de litros cúbicos, alrededor del 90% de la efluencia que llega a la planta de tratamiento. Entonces una cantidad bastante grande de agua que reutilizamos. Y solo, por ejemplo, somos el número 1 en el mundo en la reutilización, el 90%. Yo creo que España es el segundo país y ellos reutilizan solo el 35%. Entonces 90% y 35%. Entonces, de todas esas partes, y menos en otros países, en Israel, para nosotros, el agua que reutilizamos es una fuente de agua. Para nosotros es una fuente. Me gustaría comentar una anécdota. Ahorita que fuimos con el presidente, fuimos a Haifa. Yo vivo en Haifa. Yo no había ido a Haifa, las veces anteriores solo había ido a Jerusalén. Y empecé a ver unas estructuras que yo creí, como íbamos al norte y ese día estaban lanzando misiles, me imaginé que eran búnkers, porque eran verdes, cubiertos con una tela. Después me fijé que era una tela, y cuando nos acercamos era cultivo de banano. Yo viví en el Progreso de Oro 5 años y conocí el cultivo de banano y fui a trabajar de niño a la finca bananera, a regar sal y potasio. Y sé que el principal recurso del cultivo de banano es el agua. Y ellos tienen plantaciones como que estuviera viendo la finca bonita de Progreso, de banano, porque reciclan el 90% del agua, no desperdician literalmente una gota, por decirlo en sentido figurado, y todo eso va a la agricultura. Y según nos explican, hasta 3 veces reciclan el agua. O sea, después de que la han usado, entonces se maximiza el uso del agua. Esto lo tomamos, Renato, como referencia, porque tenemos que cambiar como país la actitud frente a un recurso que es limitado, que es el agua. ¿Qué vamos a hacer en términos de infraestructura? ¿Qué vamos a hacer en términos de políticas públicas de aquí hacia el futuro? ¿Cómo vamos a construir ese plan maestro de manejo de agua? ¿Cuánta inversión vamos a hacer en las diferentes soluciones para el tema del agua? Pero ¿qué actitud va a tener la sociedad, el hondureño, frente a este recurso para uso humano y para uso agrícola e industrial? Entonces, todo ese tema nosotros tenemos ya, llegó el momento de replantearlo. Y ellos, que son el número 1 en el manejo de agua,
vienen para compartir esa experiencia y ayudarnos a construir el futuro de Honduras en el tema de manejo de agua. Sí, aprovechar el tiempo que nosotros tomó 80 años de hacer eso, intentar hacer aquí en mucho menos, no, en un mes no, pero en menos tiempo. Yo quisiera agregar lo que dijo el ministro Eval Díaz sobre la parte de la banana, el cultivo de la banana. Sí. Israel tiene 68% es desierto, el terreno. El agua reciclada que el señor Ismail Yossi dijo, esa cantidad, la mayoría va para la parte sur, que es la parte desértica de Israel. Y ahí está, unos 200 milímetros. Ahí llueve 200 milímetros en la parte, digamos, norte del desierto, y en la 20. Parte sur 50 milímetros por año. Y ahí está concentrada la mayoría, casi el 80, 75, 80% de la agricultura de Israel hoy en día. Y toda esa agua reciclada va para ese territorio. Y si el ministro vio en la parte de Haifa, que ahí todavía hay más húmedo el cultivo de la banana, en el sur, en el desierto, se está produciendo banana en cantidades inmensas, con riego por goteo y con casa maya, con una calidad de exportación excelente. O sea, de que esa agua es aprovechada y se busca, lo que yo siempre dije acá, cuando ustedes hacen el costo de producción de un cultivo, acá todavía no pagan el agua, pero tienen que ver, pero le cuesta poner el combustible para la bomba, le cuesta pagar la electricidad para sacar el agua del pozo, tiene un cierto precio. Conviértalo ese precio en cuánto le está costando ese metro cúbico de agua que están usando para el cultivo y buscan cuál es el cultivo que le está dando más rentabilidad, no lo que ustedes ven en el bolsillo, sino cuánta rentabilidad tiene más por cada metro cúbico de agua que ustedes tienen. De esa forma, por lo menos la parte económica, van a poder aprovecharla mucho mejor. Yo cuando pregunto a la gente que tiene riego por goteo y les pregunto cuánto están regando y me dicen 20 minutos. Y yo digo, está bien, 20 minutos está bien, pero ¿cuánta agua es en esos 20 minutos? Y dice, yo no sé, son 20 minutos, pero no sé cuánta agua está saliendo. Entonces tienen que saber también traducir ese 20 minutos en cuánta agua, si es suficiente o están también dando de más. O sea, la planta o el cultivo tiene que recibir lo que tiene que recibir, no ni menos ni no ni más. Pero si yo siempre me río, y me disculpan los hondureños, que digo que en Honduras es uno de los pocos países que se mide cantidades de agua en minutos y horas y no en galones o en litros o en metros cúbicos. Entonces ya tienen que saber decir, ok, cuánto estoy dando en cantidad de milímetros o de metros cúbicos de galones para saber exactamente cuánta agua están usando. Bueno, como el ejemplo que usted dijo, la persona que dejó el grifo abierto y se fue a dormir. El tío 2 horas de agua tenía porque durmió durante 2 horas cuando el grifo estaba abierto. Es decir, también no sabe cuánto salió. No sabe. 2 horas fue porque sí. Dormía durante 2 horas. No, tenemos que admitir que no hay conciencia para ahorrar agua. Debemos admitirlo. En pleno verano, los hondureños generalmente usamos una manguera con escasez de agua, pero el día que nos llegue el agua y empezamos a regar a chorro total y permanente un jardín, nuestra grama de enfrente. Y limpiar la acera también. Y limpiar la acera, entre más presión hacemos sobre el agua, más limpio dejamos la acera. Más se va la suciedad al alcantarillado. Sin pensar que hay un montón de gente que no tiene agua o que está comprando a un precio alto el agua. Hay que admitirlo, así somos. Ahora, la lección que nos dejan es que hay que repensar nuestro sistema educativo haciendo conciencia desde el prekinder, ministro. Sin duda alguna. Sin duda alguna, yo creo que ya para el próximo año tiene que entrar en el pensum académico desde prebásica, desde el kinder hasta la universidad. Tenemos que reeducarnos todos en el uso del agua y no solamente en el consumo humano, sino también en el uso agrícola e industrial. Y tenemos que ir valorando ese recurso. El valor de la... Si no, Renato, cualquier cosa que haga el gobierno no va a producir los resultados esperados si no tenemos un cambio de mentalidad. Eso es bastante importante. Sí. Mire, yo desde hace décadas, yo escucho a los hondureños admirándonos de la capacidad de Israel en florecer en medio del desierto con la poca lluvia que le cae.
Y les digo algo, y nos preguntamos cómo hacen los israelíes para florecer, para tener una buena agricultura, autoabastecerse con su agricultura y con la poca agua que les cae. Y la respuesta las hemos tenido siempre, porque siempre hemos pensado que no sabemos utilizar correctamente el agua. Pero fue lo que hizo Israel. En 1948, 10 litros de agua para persona, y usted mire cómo utiliza esos 10 litros de agua. Para la comida en la casa, para su aseo personal y para todo. ¿Y cómo reusa? ¿Y cómo se reutiliza el agua? En estos tiempos hay gente, bueno, sí, ya nos dijeron que prácticamente el 100% del agua se reutiliza en Israel, ¿no? 90%. Pero requiere de tecnología, de mucha inversión, porque ese es el punto, ¿verdad? Ese es el punto. Pero una vez, si usted le da valor al agua, como hablamos antes con el secretario, la gestión del agua de un país es el reflejo del valor que cada uno de los habitantes le da al agua. Cuando usted no le da valor, entonces no va a tener ningún tipo de gestión buena, porque la gente no le da valor, no va a ser diferente. Entonces todo tiene que estar basado, como estamos diciendo, en la educación y en la cultura. En base a eso, si la gente le da valor, usted puede entonces hacer todo lo que quiere, puede pagar, puede hacer reuso, puede hacer proyectos, puede hacer todo. Diego, we have to face it and to say that Que the people in Israel la gente en Israel pay for the paga water por agua. very expensive. Muy It's not caro. so cheap. And No es barato. they have to save water Entonces tienen que ahorrar agua. it's not cheap. Porque They sí, pay for each no es cubic barato. meter they use from the first cubic Desde el meter. primer día And everyone cada has a uno meter, all the water that we supply puede tener todo el agua que le meters, suplementan, pero and they have a bill ellos every tienen una month factura to pay for this. cada mes y tienen que Pay for pagar por this. eso. Y cuando pagan por eso, Think again if you y decide si va a estar, cómo la utiliza esta agua, Don't want to spend money. para no gastar más Claro, dinero. en el año 55 se hizo una ley que era la ley de la medición, que todo el agua abastecida tiene que ser medida. El agua para agricultura es medida desde el año 55. Entonces, cuando yo llego en América Latina, hablo de esa ley y me dicen, ustedes quieren medir porque quieren cobrar por el agua. Y digo, no, en Israel durante décadas el agua para agricultura era subsidiada, pagaba menos. Pero la idea era que si usted no mide, usted no puede gestionar, porque no sabe lo que es. Todo, y que estábamos hablando antes del cambio climático, todo el problema de la planificación es que tenemos incertidumbres, hay incertidumbre en un montón de lugares. Si nosotros tenemos también incertidumbres sobre el consumo, es un problema. Nosotros tenemos que reducir gran cantidad de esa incertidumbre, por ejemplo, midiendo. ¿Entiende? Porque el cambio climático nos va a aumentar la cantidad de incertidumbre que tenemos para poder hacer una planificación a 30 o 40 años de ahora. ¿Entiende? Lecciones: vivir con disciplina, ser disciplinado hasta para el consumo de agua, medir el agua que se gasta. No es barata el agua en Israel, es cara el agua en Israel. Ya voy a llamar al gerente del SANA para que me recuerde los precios del agua y hacer una comparación con Israel. Y educación. ¿Cuántas veces alguna abuela de nosotros nos dijo: no gastes el agua cuando te bañas, cerrá ahí el grifo cuando te vayas a enjabonar? Pero no, aquí habemos hondureños todavía que estamos 1 hora en el baño con el agua ahí permanentemente porque no sentimos gusto a un baño donde estemos cerrando el grifo. Aunque nos estemos enjabonando, ahí está el agua cayendo. Cosas elementales, se los digo con toda franqueza y con todo el respeto. No tenían que venir ellos para decirnos esas cosas que son elementales y que las sabemos. El problema es disciplina. A veces yo digo, cuando voy a terminar de hablar me van a decir, ¿para qué me trajeron? Y bueno, es exactamente No, eso. pero es importante porque son un referente también en el riego Sí, por pero goteo. es tan obvio lo que estamos diciendo que decir, ¿cómo no lo pensamos antes? Pero el problema es que ya lo habíamos pensado, pero no somos capaces de aplicarlo. No somos prácticos. Creímos que siempre viviríamos en la abundancia de agua. Y estuvimos a punto de quedarnos sin agua en la principal ciudad de Honduras. Bueno, vamos a ir a la pausa porque queremos hablar de energía eléctrica generada con recursos renovables, con agua y además de los sistemas de riego de Israel. Pero ya ven que está en nosotros corregir
problemas históricos. Está en nosotros ser capaces de ahorrar agua, de no gastar el agua, porque eso es gastar el agua. Cuando uno se baña con más agua, está lavando los platos en la cocina, tiene el grifo abierto, va a secar, el grifo sigue abierto, bombeamos 3, 4 veces el sanitario, ¿cuánto se va